mi amigo Mark, a él le gustaba las cosas naturales, le gustaba así andar en lo salvaje, y a mí no me gustaba eso, pero cuando teníamos necesidad de hacerlo, lo hacía. Entonces un tiempo cuando realmente no teníamos pero nada para comer, me dijo mi amigo Mark, pues vamos a pescar, me dijo, y traemos algo de comer a la casa. Y solo el hecho de ir al río para mí era una situación de estrés, porque si usted creció en la ciudad y nunca ha visto un río, el día cuando se enfrenta con uno de estas cosotas grandes, estos ríos enormes, da miedo, ¿no? O sea, uno se asusta de ver tanta vegetación, de ver tantos animalitos, de ver tantas cosas. Bueno, yo me asusto con esas cosas. O me asustaba, ahora ya soy muy valiente y muy macho, pero antes me asustaba con eso. Y mi amigo Mark se reía mucho de mí porque a él le encantaba eso y se reía de todos mis miedos. Y tenía él una canoa, un kayak, una de esas canoas angostitas de madera vieja, se le metía el agua y teníamos que llevarnos unos botecitos para irle sacando el agua cuando íbamos en el río. Entonces llegábamos a donde estaba el río, que ya de por sí me daba miedo. Y en esa ocasión dijo Mark, ¿sabes qué? Aquí no vamos a pescar nada porque aquí viene todo mundo y no vamos a agarrar nada para nosotros. ¿Por qué no nos vamos más para abajo? Y allá abajo del río verás que vamos a encontrar muchos peces. Y ya tenía yo miedo, pero pues ¿qué hacía? Teníamos que comer algo, ¿no? Nos subimos en la canoa y nos fuimos río abajo. Yo creo que pasaron bueno, a mí me parecieron como 10 horas, pero han de haber pasado como unas 2 horas más o menos. Y mientras más avanzábamos en el río, pues había menos aldeas, más vegetación. Finalmente, ya después de mucho tiempo, no hay nada más que monte. Y de vez en cuando se mira ahí un animal raro y río y monte y río. Y pues yo ahí voy bien asustadito en la canoa. Y finalmente, allá después de mucho tiempo, llegamos a una pequeña playita que el río había hecho. Y dijo mi amigo Mark, mira, aquí está perfecto, aquí vamos a pescar y aquí nos podemos refrescar. Y nos orillamos a la orilla, estacionamos la canoa ahí en la orilla y Mark inmediatamente se quitó la camisa y se tiró al río a nadar, ¿verdad? Y yo, un calor que hacía terrible, y dije yo, pues ni modo, me voy a tener que meter para quitarme el calor. Y ya como pude ahí con un poco de miedo me metí a nadar. Y ya saben, después de un rato uno se acomoda, se ajusta y empezamos ya a nadar ahí, a estar jugueteando y toda la cosa, haciendo ruido. Pues estamos en medio de la nada, ¿no? Y de repente, nos quedamos quietos los dos porque empezamos a escuchar como que alguien gritaba. Y así a lo lejos se oía unos gritos. ¿Y qué será eso? Dijimos. Y seguimos jugando y se fueron acercando los gritos, se fueron oyendo cada vez más cerca. Hasta que de repente estamos en medio de la nada. En medio de la nada sale un hombre con un machete. Del otro lado del río, nosotros estamos de este lado y de allá del otro lado del río sale un hombre con un machete. Lo primero que pensé es que a lo mejor esa era su propiedad o algo y pues quería que nos saliéramos. Y empezó a gritarnos, sálganse del río, sálganse del río, sálganse del río. Y pues los dos nos quedamos así desconcertados y él apuntaba hacia aquel lado. Y donde nosotros estábamos nadando, hagan de cuenta que aquí es la playita y como de aquí un poquito más allá de la pared, o como de aquí donde está la puerta más o menos, había un monte de tierra con unas ramas y cosas así. Y él apuntaba hacia allá y desde el otro lado nos gritaba y nos decía, sálganse del río, sálganse del río. Finalmente logramos escuchar lo que decía y él decía, allí vive el cocodrilo, nos dijo. Y pues no tardé ni 30 segundos cuando yo ya estaba no solo del otro lado del río, sino del otro lado del monte. Y resulta que el hombre nos alcanzó a decir, le pusimos más atención y nos alcanzó a decir que en ese lugar que nosotros veíamos era la guarida donde vivía un gran cocodrilo de esos de río. Y nos dijo también que de hecho había unos que ya se había comido algunos niños de ahí cerca. Bueno, no sé si dijo unos o uno, pero la cosa es que me pareció, no sé si lo dijo para asustarnos o qué, pero yo dije, no, a mí no me come nos vio tan flacos el cocodrilo, yo creo que debe haber dicho, estos no me los como. Y me puse a pensar en esta historia cuando preparaba la predicación de hoy, porque no sé si a ustedes les ha pasado que han estado cerca de algo muy peligroso y no se han dado cuenta, o les ha ocurrido una cosa muy peligrosa y después se dan cuenta de que han sido librados de un gran peligro, ¿no? Y dice uno de repente, oye, ¿cómo pasó esto? Algo me debía haber pasado y estaba yo cerca de un gran peligro y de repente me libré de esto, no sé cómo.
O es como el que va al doctor porque le duele la cabeza y de repente le dicen, pues es que tienes un tumor en algún lado, ¿no? Fue una rutina así, y estaba uno cerca del peligro y no se dio cuenta que había un peligro inminente en nuestras vidas. Nos ha pasado en algunas ocasiones, nos sentimos sorprendidos cuando decimos, estábamos muy cerca de la muerte y no nos dimos cuenta. ¿Sí? ¿Alguien se identifica con eso? ¿Les ha pasado eso? Estuvimos tan cerca del peligro y ni siquiera nos dimos cuenta, nos pasó así por encima. Jamás pensamos que pudiéramos estar en peligro. ¿Qué haría usted si yo le dijera hoy que la cosa más importante en su vida está en peligro? ¿Qué actitud tomaría usted hoy si le dijera yo esta mañana que la cosa más importante en su vida está en peligro hoy? ¿En qué pensaría? ¿Su familia, en sus hijos, en su trabajo, su motocicleta? ¿Qué actitud tomaría usted ante una situación como esta? Ni siquiera sé que estoy en peligro. ¿Cómo sé qué actitud debo tomar? Y esto es precisamente el pasaje que vamos a mirar hoy en la carta a los Gálatas, capítulo 1 y capítulo 2. Porque Pablo está atónito, está sorprendido, está maravillado, dice él, está fuera de sí mismo, porque hay un peligro que se cierne sobre el evangelio. Y los cristianos en el área de Galacia no se dan cuenta de ello. Están como que nada pasa en el mundo. Y la cosa más importante y la razón por la cual ellos son cristianos y la razón por la cual ellos existen como iglesia y la razón por la cual el mundo existe como existe está en peligro y ellos ni siquiera se han dado cuenta. ¿Y qué pensaríamos nosotros hoy si yo les dijera esta mañana que el evangelio está en peligro entre nosotros? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Dónde? ¿Quién es? ¿Quién lo hizo? ¿Qué hicieron? ¿Cómo está la situación? ¿Qué haríamos hoy? ¿Qué actitud tomaríamos si de repente nos damos cuenta este día que así como en el tiempo de los Gálatas el evangelio estaba en peligro, hoy en nuestros días el evangelio también está en peligro? Pero que tenemos esta hermosa oportunidad en nuestras manos de proteger la integridad del evangelio. Y que nos pudiéramos dar cuenta hoy, este día, de dos cosas sumamente importantes. La primera de ellas, que el evangelio está en peligro y no nos hemos dado cuenta. Y la segunda, que tenemos en nuestras manos la preciosa oportunidad de preservar la integridad del evangelio. Saben que el evangelio de Jesucristo es el mensaje primordial de la vida, ¿no? Es la razón por la cual estamos aquí. Es la cosa más importante que usted puede pensar en su vida y en la historia de la humanidad. O sea, la historia de cómo Dios salvó al mundo, que culmina en Jesucristo nuestro Señor, en su muerte y su resurrección y su victoria. Esa perla preciosa ha sido encomendada a usted y a mí para preservarla, y está en peligro hoy. ¿Qué actitud debiéramos tomar al respecto? Vamos a ver el pasaje en Gálatas capítulo 1. Vamos a ir desde los versículos 6 del capítulo 1 hasta el versículo 10 del capítulo 2, pero no vamos a leer todo porque no tenemos oportunidad ni tiempo de leerlo todo en este momento. Vamos a leer algunos pasajes. De hecho, vamos a leer del versículo 6 al versículo 12 en Gálatas capítulo 1. Escuchen el lenguaje del apóstol aquí hablándole a la iglesia. Dice, versículo 6: estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Un evangelio diferente? ¿Es que acaso existe un evangelio diferente? Y Pablo dice, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos. ¿Quiénes son los algunos? Los judaizantes, los cristianos judaizantes en la iglesia en Gálatas, algunos que perturban, y escuchen esta palabra, quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea, ¿es posible pervertir el evangelio de Cristo? ¿Es posible que el evangelio esté en peligro de ser pervertido y los Gálatas no se han dado cuenta de que está en peligro?
Y luego dice esta exhortación que muchas veces nosotros la aplicamos a algún grupo o alguna secta cristiana, pero la realidad es que no es para ninguna secta cristiana, es para la iglesia misma. Dice, si aún nosotros, es decir, si aún algún apóstol o yo mismo, dice, les anunciamos, o un ángel del cielo, anunciar un evangelio diferente al que les hemos anunciado, que caiga bajo maldición, que sea anatema. Como antes les he dicho, también ahora les repito, si alguno les predica un evangelio diferente del que han recibido, sea anatema o caiga bajo maldición. Y luego dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Y Pablo escribe aquí en el versículo 10 esto, porque recuerden que los cristianos judaizantes decían que Pablo andaba predicando una versión light del evangelio. ¿Se acuerdan? La semana pasada dijimos que los judaizantes decían es el evangelio más la ley, es Jesús más Moisés, es la gracia más la circuncisión, es el bautismo más convertirse en judío. Es decir, que para ellos el evangelio no estaba completo con solamente Jesús, había que añadirle los requerimientos de la ley. Decían, para ser cristiano, si los gentiles quieren ser cristianos, qué bueno, pero para ser cristiano y pueblo de Dios es necesario ser parte del pueblo judío. Y Pablo decía, no. Entonces ellos lo acusaban de que el evangelio que él predicaba era una versión light para los gentiles, sin los requerimientos de la ley. Y Pablo dice, ¿acaso busco el favor de los hombres? ¿Acaso quiero yo agradar a los hombres? Dice, porque si todavía buscara agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Y luego dice, les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ahora, esta expresión se aplica únicamente y se va a aplicar únicamente al apóstol Pablo en toda la historia de la iglesia y hasta que el Señor regrese. Porque ninguno de nosotros puede decir, a mí nadie me enseñó el evangelio, yo lo recibí por una revelación directa del Padre. No. Aquí este periodo tan particular de la era apostólica se cierra con el apóstol Pablo y él dice, yo no aprendí el evangelio de ninguna persona, yo lo recibí directamente de Dios. Y luego más adelante está este pasaje de los versículos 13 en adelante hasta el final del capítulo 2, donde Pablo comienza a contarnos parte de su historia. Y hay muchas cosas muy importantes aquí. La semana pasada les sugerimos, les animamos a que leyeran la carta de los Gálatas. Si no pueden leerla todos los días, que toma 15, 20 minutos para leerla, tal vez pudieran leer un capítulo cada día y familiarizarse más y más con el mensaje de la carta. Y Pablo dice cosas muy importantes aquí, pero todas están relacionadas con el mismo tema. El tema es el evangelio. Habla, por ejemplo, de un evangelio diferente, o más bien dice de una versión tergiversada del evangelio verdadero, una versión pervertida del evangelio verdadero. Y dice que, y después se defiende de quienes lo acusan de predicar esta versión light a los gentiles porque no incluye los requerimientos de la ley. Y luego está esta sección más grande del versículo 12 en adelante hasta el final del capítulo 2, donde Pablo nos da una mini biografía donde que no pareciera caber en el texto. Si ustedes ya leyeron la carta van a decir, oye, Pablo como que empieza a hablar de su vida y no parece como que esa parte del texto cabe en lo que Pablo está diciendo, ¿no? ¿Por qué Pablo va a contarnos su historia en este momento? ¿Qué tiene que ver su historia con lo que está Pablo diciendo? No es su testimonio, porque Pablo cuando habla de su testimonio, él lo dice claramente. Él habla de su testimonio en Hechos en varias ocasiones y muy claramente dice que él está narrando su testimonio de cómo vino a conocer a Jesucristo. Pero aquí Pablo nos está dando una mini biografía. De alguna manera el Espíritu Santo lo está inspirando para que escriba de esta manera. Y lo que queremos saber es qué pretende Pablo con este recuento de su vida. Habla de tres o cuatro cosas importantes. Una de ellas dice, lo primero que dice es que él no recibe el evangelio de parte de los hombres, sino de parte de Dios, ¿no? Este evangelio que yo predico no es un evangelio de los hombres, es un evangelio que yo recibí directamente de parte de Dios. Luego dice que cuando él recibió el evangelio no consultó inmediatamente con los que ya eran creyentes antes que él. Dice, no consulté con nadie, yo me fui. Y él dice que él se fue, que no consultó con nadie acerca del evangelio, pero que él se fue por otro lado y él escuchó en otro lado la confirmación del evangelio. Y más adelante dice, después de unos años regresé a Jerusalén, pero no vi a los apóstoles, solamente me junté con Pedro y con Jacobo y con algunos de los que eran líderes en aquel tiempo, dice, y en el capítulo 2 dice, pero ninguno de ellos me comunicó algo nuevo. ¿Qué quiere decir esto? Que el evangelio que él había recibido,
el evangelio que él había confirmado, el evangelio que él predicaba, cuando finalmente fue a Jerusalén y vio a Pedro y a Jacobo y a algunos de los discípulos, él dijo: ellos no me comunicaron a mí nada nuevo. Lo que está diciendo es, no me corrigieron el evangelio que yo estaba predicando, no me dijeron: Pablo, estás mal, Pablo, deberías hacer así. No. Dice: después subí y vi a los demás, y más adelante al final hasta dice que tuvo un altercado con Pedro a causa del evangelio. ¿Qué está tratando de definir Pablo con esta historia? No está dando su testimonio, les digo qué está haciendo. Lo que Pablo está haciendo es que está levantando otra línea de defensa, otro argumento para defender el evangelio. Este es un siguiente argumento, pero es más personal. Pablo está diciendo en todo esto que el evangelio que él predica lo recibió directamente de Dios como una revelación de Jesucristo, independientemente de las autoridades eclesiásticas y apostólicas de su tiempo. Ahora, esto es algo increíble, ¿no? Porque ninguno de nosotros podemos decir nada como esto. Eso se aplica exclusivamente al apóstol Pablo aquí en la revelación de la Escritura. Ninguno de nosotros puede decir: yo no necesito las autoridades de la iglesia, a mí nadie me va a decir qué hacer con mi vida. Esto es exclusivamente hablando del evangelio y cómo Pablo lo recibió. Él dice: el evangelio que yo recibí, no lo recibí de parte de ninguno de ustedes, lo recibí directamente como una revelación de Jesucristo, y fue independiente de las autoridades eclesiásticas y apostólicas de su tiempo, incluyendo la autoridad del mismo Pedro, que era la cabeza de la iglesia. ¿Qué está tratando Pablo de decir con esta afirmación? ¿Qué está tratando de definir? Y aquí está lo importante en la defensa del evangelio. Lo que Pablo está tratando de definir es que el evangelio no le pertenece a los judíos, que es el problema fundamental de los judaizantes en Gálatas, que para ser cristiano necesitas también ser ¿qué? Judío. Y lo que Pablo está diciendo es que el evangelio no le pertenece únicamente a los judíos. El evangelio no le pertenece únicamente a los apóstoles. El evangelio no le pertenece únicamente a la iglesia en Jerusalén. El evangelio es la buena noticia de Dios para toda la humanidad. Ese es el punto que él está, por eso es que está hablando de esto con tanto fervor. Y está diciendo: yo no fui con los apóstoles, yo no fui con Pedro, yo no fui con la iglesia en Jerusalén. Este evangelio, esta buena noticia, Dios me la reveló a mí como la revelación de Jesucristo. Esta no es la religión de los judíos 2.0. Este no es Moisés 2.0. Esta es la buena noticia de Dios para toda la humanidad. Porque Jerusalén es el centro de la vida religiosa y de todo lo importante en relación con el evangelio. Pero cuando Pablo despega el evangelio de Jerusalén, no que ellos no tenían el evangelio, no. Pero lo que buscaban los judaizantes era monopolizar el evangelio, monopolizar la gracia de Dios, para decir quién está dentro, quién está afuera, qué es lo que tienes que hacer para entrar y qué es lo que nosotros queremos que tú hagas para poder ser parte de nuestro clique, de nuestro clan. Entonces Pablo lo que está haciendo es descentralizar el evangelio, sacarlo de Jerusalén, que es el centro de todo lo importante con lo relacionado al evangelio, para que no fuera un evangelio de los judíos, sino fuera el evangelio de toda la humanidad. Para Pablo, la integridad del evangelio como un mensaje enviado por Dios para todos, judíos y gentiles, está en juego. Ese es el peligro que Pablo ve y que los gálatas judaizantes no ven. Que el mensaje de salvación para toda la humanidad no es únicamente para un cierto grupo de personas, es para toda la humanidad. Lo fascinante con esto es que esta controversia surge dentro de la iglesia, dentro de los cristianos mismos. Pero volviendo al tema, miren, si Pablo no recibió su evangelio directamente de Cristo, entonces puede ser anulado por cualquiera que tenga autoridad, ¿verdad? Si el evangelio les pertenece a los judíos, ellos lo pueden cambiar cuando ellos quieran. De hecho, es lo que estaban tratando de hacer. Si es exclusivo de los apóstoles, pueden ordenarle a Pablo cómo él debe predicarle a los gentiles. Y si el evangelio es un exclusivo de un grupo de personas, entonces este grupo de personas, sean judíos o sean intelectuales o sean fundamentalistas o sean lo que sean, este grupo de personas puede entonces monopolizarlo. Y aquí hay una gran lección para nosotros, para no caer en la trampa de querer convertirnos en la policía de la gracia de Dios, lo cual muchas veces le pasa a la iglesia, que nosotros queremos decidir quién está dentro y quién está fuera.
No estamos hablando de una vida de santidad, ni estamos hablando de una vida transformada. No. No estamos hablando de que muchas veces nosotros somos o queremos ser la policía de Dios. Y decimos, ¿ese se va a hacer cristiano? ¿Ese se hizo cristiano? Yo lo conozco de antes. Yo sé dónde ha andado. Y ahora va a la iglesia ese. No estoy apuntando al hermano Chuy ni al hermano Jaime. Es una... no vayan a creer que cuando le estoy haciendo así y así estoy hablando de ellos dos, Voy a apuntar para acá y Fabiola aquí, tú. No, si yo la conocí de antes, ¿a poco ahora ya ella muy cristiana? ¿A poco ya la hermana canta en la iglesia? ¿Cómo? Pues si yo la conozco. Entonces nosotros monopolizamos la gracia de Dios y decimos, este sí parece que puede ser buen cristiano, pero este de acá a lo mejor no tanto. Míralo cómo se viste. Ese es el problema que Pablo está diciendo que está enfrentando la iglesia en ese momento. Pero regresando a lo que leíamos anteriormente, nos damos cuenta del énfasis que pone Pablo en defender la integridad del evangelio, de la energía que Pablo pone en defender la integridad del evangelio. Está dispuesto a arriesgarlo todo absolutamente. ¿Se dan cuenta de eso? Está arriesgando todo, su relación con los apóstoles, el sello de aprobación de la iglesia en Jerusalén, que es la única iglesia que importa en ese momento, su reputación como apóstol de Jesucristo, todo lo pone en juego para defender la integridad del evangelio. Está dispuesto a hacerlo todo para salvar la perla de gran precio. ¿De verdad es tan importante el evangelio? ¿De verdad es tan importante la integridad del evangelio como para poner todo lo que tenemos, toda nuestra carne en el asador? ¿Qué estaríamos dispuestos nosotros a hacer para preservar la integridad del evangelio si supiéramos que el evangelio está en peligro? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué debiéramos hacer o qué pudiéramos hacer pensando, si de veras es que esta predicación nos abrió los ojos y nos damos cuenta que el evangelio y su integridad está en peligro? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué estaríamos dispuestos a hacer? Pero pensemos primero en esta otra pregunta. ¿Será acaso que el evangelio está en peligro y no nos hemos dado cuenta? Se nos pasó por aquí encima y decimos, no, aquí todo bien, aquí no pasa nada. ¿Será que estamos nadando muy cerca de la guarida del cocodrilo y no nos hemos dado cuenta? Que andamos jugueteando entre el agua y andamos felices con todo lo que pasa. Andaba buscando yo la traducción de la palabra oblivious en español porque se me olvida el español a veces y no encuentro una palabra así que denote esta. ¿Será que estamos tan ciegos que no hemos visto un problema? ¿O será que el pastor está exagerando otra vez como le gusta exagerar a veces? Quiero hablarte de dos tipos de peligros que estamos enfrentando en este momento en la defensa de la integridad del evangelio. El primero de ellos es lo que pudiéramos llamar los peligros de adentro. La escritura siempre habla de estos dos peligros, los de adentro y los de afuera. Y no, cuando habla de los de afuera no se refiere a la gente que no conocía a Cristo y eso. Ahorita vamos a hablar de eso. Quiero sugerir estos dos problemas que son difíciles de detectar. Primero, los peligros de adentro. Claro que hay unos que conocemos muy bien y que ponemos el dedo en la llaga todo el tiempo y decimos, no, es que hay que decir no al legalismo, hay que decir no a la hipocresía, hay que decir no a la falta de santidad. Esos son problemas que están aquí y que debemos combatir, ¿no es cierto? Que están en nuestras vidas y que debemos combatir. Pero hay un peligro que me parece a mí que está presente, un peligro que se acerca a la integridad del evangelio para fracturarla y que tal vez no nos hayamos dado cuenta. Creo yo que el mayor peligro para el evangelio en nuestra iglesia es la falta de compromiso del pueblo de Dios, de ser como Cristo, de estar con Cristo y de vivir como Cristo. Me parece a mí que hablando de los problemas de adentro, me parece a mí que ese es el problema más grande que tenemos en este momento por preservar la integridad del evangelio, es la falta de compromiso que el pueblo de Dios tiene para estar con Cristo, para ser como Cristo y para vivir como Cristo. Porque si el evangelio no es el centro de nuestras vidas, hermanas y hermanos, entonces hemos comenzado a negar la eficacia del evangelio. Si no está al centro de todo lo que somos, hemos comenzado a negar la eficacia del evangelio.
Y la otra cara de ese problema, o la manera como ese problema se manifiesta, no es necesariamente en una vida de liberalismo o de locura o de desenfreno. Necesariamente no se expresa de esa manera. Yo pienso que es muy fácil ponerle el dedo a la llaga de un problema cuando es muy obvio, ¿no? Casi todos sabemos cómo detectar una mentira y decir que no a una mentira. Pero es muy difícil cuando no es una mentira, sino es una verdad a medias. Entonces es más difícil decirle que no. La otra cara de esa moneda, o cómo se manifiesta muchas veces esa falta de compromiso en nuestras vidas, es cuando dejamos que el evangelio opere a nuestra conveniencia. O como antes lo he llamado yo, el evangelio de la conveniencia. Los cristianos conservadores, o sea nosotros, ¿verdad? Los que nos decimos conservadores. Hemos rechazado versiones del evangelio que son dañinas para la iglesia. Por ejemplo, decimos el evangelio de la prosperidad. Hay que denunciar a esos charlatanes que predican el evangelio de la prosperidad. Hay que alejarnos de esas iglesias que le dicen a la gente que la bendición de Dios significa ser rico en cosas económicas. Ese evangelio de la prosperidad ya no nos da vergüenza, nos da risa. Y sí es cierto, hay que denunciarlo, ¿no? Cuando es posible. Pero el evangelio de la comodidad es nuestro favorito. ¿A qué me refiero con el evangelio de la comodidad? Es el evangelio de la conveniencia. Es el evangelio que se adapta a mis necesidades para cuando yo lo necesito y lo quiero. No es un evangelio que demanda algo de mí, sino un yo que demanda algo del evangelio. Cuando me hace falta, lo busco. Cuando tengo dolor de cabeza espiritual, lo abrazo. Cuando es conveniente para mi vida y para mi agenda, lo aprecio. Pero cuando no lo es, cuando no es conveniente para mí, entonces no lo necesito. Y la integridad del evangelio, la lucha por la integridad del evangelio tiene mucho que ver con luchar en contra de este evangelio de la comodidad que vivimos muchas veces nosotros. Lo dije en plural, ¿se dieron cuenta? No estoy tratando de ser, como me dice mi hijo, Gerk. Así me dijo un día para decirme, Jerk, dijo, sí, escuchaste bien, me dijo, G-E-R-K. Le dije, Tony, eso dice Gerk, no jerk. No estoy tratando de ser el pastor que los regaña y les dice, ay, ustedes pecadores que no se comprometen. Tampoco estoy tratando de jalarles las cuerdas para que digan, y sí, el pastor tenía razón, yo ando mal con mi vida. No. Les estoy hablando de la integridad del evangelio. La idea de que el evangelio es conveniente para nosotros, hermanos, y que lo podemos utilizar cuando es conveniente para nosotros, atenta en contra de la integridad del evangelio mismo. El problema con los de afuera no es con la maldad del mundo, porque el evangelio nunca tiene un problema con el pecado. El evangelio es la respuesta contra el pecado. La maldad del mundo no es un problema para el evangelio. La maldad del mundo no es... Al evangelio no lo tenemos que proteger de los malos. A los malos tenemos que presentarles el evangelio. Al evangelio no lo tenemos que proteger del diablo. El evangelio ha anulado la obra del diablo. Sí, al evangelio no lo tenemos que esconder de la gente que no es buena para que lo vayan a agarrar y vayan a hacer ahora creyéndose cristianos. El evangelio es la respuesta para la gente que nosotros pensamos que no es buena. Entonces, cuando hablo de los problemas de afuera, no me refiero a la maldad del mundo. El problema de afuera son estas otras narrativas que compiten en nuestras vidas por la visión de la buena vida. Miren, el evangelio es en general la versión de la buena vida que Dios tiene para nosotros. Es la versión de cómo debiéramos vivir y de cómo vamos a vivir para siempre. Esta idea que Jesús presenta en Mateo 5, el Sermón del Monte, y en todas sus enseñanzas,
Esta idea de luchar en humildad, de vencer en amor, de sacrificarnos a nosotros mismos, de poner todo esto, esta es la versión de Dios de la buena vida. Es la versión que Dios tiene para el florecimiento de la humanidad. Y en el mundo hay otras versiones que son contrarias a esta versión y que producen en nosotros otro tipo de cosas. Ya hemos hablado de ellas en muchas ocasiones. Hay la narrativa del militarismo y del nacionalismo y la que más nos gusta a nosotros, lo del consumismo y todos los otros sismos que usted pueda imaginarse. Entonces tenemos dos problemas fundamentales que están atacando la integridad del Evangelio. Pero estos dos problemas se originan dentro de nosotros mismos. No son problemas exteriores. Y mientras nosotros permanezcamos como los Gálatas, mientras seamos como los Gálatas que están ignorantes, el apóstol Pablo en el capítulo 3 les dice, Gálatas torpes, tontos, les dice, ¿quién los embrujó para olvidar la verdad del Evangelio? ¿Quién los fascinó? O sea, ¿quién los hipnotizó a ustedes para que olvidaran a Cristo que fue ya crucificado por ustedes? Están así como que, aquí no pasa nada. Y dice, mientras nosotros, como los Gálatas, permanecemos ignorantes ante el peligro que enfrenta el Evangelio por nuestro deseo de preservar nuestra comodidad y por el engaño de otras narrativas rivales, no vamos a poder efectivamente ser la iglesia de Dios. No vamos a poder ser efectivamente la iglesia de Dios. No solo me refiero al enfriamiento de nuestro fervor a Dios y nuestra complacencia con nuestro crecimiento espiritual, porque usted y yo somos culpables de haber perdido nuestro fervor en muchos aspectos de nuestra vida espiritual y somos culpables también, usted y yo, de engañarnos con las cosas de este mundo, de sentirnos ok en nuestra vida con las cosas de este mundo. No solamente me refiero a eso, que ya de por sí es una lucha muy fuerte para nosotros, pero me refiero también a nuestra propia participación en la proclamación del mensaje y en hacer discípulos que glorifiquen a Dios. El cristiano en promedio hace en su vida aproximadamente 0.5 discípulos, o sea, la mitad de uno. O sea que entre usted y yo a lo mejor en toda una vida logramos hacer un discípulo. Ahora no digo esto como para que usted diga, ay no, sí, qué feo, ¿no? Espero que esto no sea una carga de culpa únicamente para nosotros, sino al contrario, que veamos en esto la gran oportunidad que tenemos en nuestras manos de proteger la perla de gran precio. El privilegio que nos ha dado Dios al entregarnos el tesoro más grande de la historia de la humanidad y de la creación, y nos lo ha entregado en nuestras manos para que nosotros lo cuidemos. Y tal vez se nos ha olvidado que tenemos ese privilegio. Yo me acuerdo cuando llegamos a Belice, mi esposa y yo, una de las cosas que nos sorprendió es que había casas que se habían caído. Porque allá, como construyen las casas, es que tienen que meter unos grandes troncos en la tierra para poder encontrar tierra firme y luego de ahí construir elevado por las inundaciones. Y a veces nos encontramos con una casa que se había caído. Y había muchas casas así que se habían caído, que estaban deterioradas completamente. Había casas que se habían caído con la gente adentro y seguían viviendo allá dentro de las casas, y me sorprendía mucho eso a mí. Yo decía, ¿y la gente no arregla sus casas o qué pasa? Y una cosa que me di cuenta es que realmente a nadie le interesa mucho eso de arreglar su casa. Y me parece eso curioso que a nosotros también a veces se nos cae la casa y no pensamos que estamos en un problema. Y Pablo está maravillado, dice más adelante, como ya mencioné, está maravillado por la torpeza espiritual de los Gálatas. Y a veces, después de haberles dicho yo esta exhortación de 30 minutos, a veces decimos, no, sí, ya la regamos bien feo y ya no hay nada, ¿no? Pues ya, ¿qué vamos a hacer? Ya nos vamos todos regañados a la casa, ¿verdad? Allá, pues ahí nos sentarnos un rato y hasta que se nos pase lo que el pastor nos dijo hoy. Pero no es esa la intención, porque les voy a mostrar otros versículos donde en lugar de parecer que estamos perdiendo la batalla o de tomar una actitud donde tal vez pensamos que estamos perdiendo la batalla, más bien debiéramos volver a
a empoderarnos, a sentirnos llenos del fervor del Señor. Porque miren, por ejemplo, en el versículo 6 del capítulo 1, el apóstol Pablo dice que el evangelio es un llamado de parte del Padre para vivir en la gracia de Cristo. Dice, me preocupa, me maravillo que tan pronto hayan olvidado el llamado del Padre para vivir en la gracia del Hijo. Y aún en medio de esa crisis es la gracia del Padre es el amor del Padre que nos ha llamado a vivir en la gracia del Hijo. En el versículo 11 hasta el 16 habla del evangelio como esta revelación de quién es Jesucristo, es decir, que se nos ha dado la oportunidad a nosotros de conocer a Jesucristo. En la segunda parte del versículo 16 todavía del capítulo 1 dice que el evangelio es el llamado a ser parte del gran proyecto de Dios de restaurar todas las cosas. Dice Dios que me llamó por su gracia para proclamar el evangelio entre los gentiles, o sea, usted y yo. En el versículo 2, en el capítulo 2, versículo 4, Pablo dice que el evangelio es la libertad que se nos ha dado en Cristo Jesús y que nada nos puede robar esta libertad. En el versículo 9 dice que el evangelio incluso nos lleva a reconocer la gracia en otras personas, porque dice que los apóstoles finalmente le dieron la mano y reconocieron la gracia que había sido entregada a él y a Bernabé. Entonces, que la lucha no está perdida, hermanos. Todavía no. Y este día es una llamada de atención a cada uno de nosotros a darnos cuenta de que sí estamos en peligro. Y sí debemos luchar por la integridad del evangelio, no desde una cima que ya ha sido derrotada, sino desde la cima de la victoria que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Vale la pena o no vale la pena? Algunos de ustedes, algunos de nosotros dejamos nuestro país hace muchos años. Y alguien nos dijo, ¿sabes qué? Cuando te vayas para allá la vas a sufrir, allá está difícil. Y uno dijo, no, allá hay un mejor futuro, allá hay una mejor vida. Y dejando a la familia, tal vez a la mamá, al papá, empezó la travesía desde su país hasta acá. Le dijeron a mis hermanos que vienen de Centroamérica, les dijeron, cuando pases por México, cuidado porque esos mexicanos son tremendos. Y dijeron, oh no, pero allá del otro lado, allá hay algo mejor para mí. Y les dijeron, ¿sabes qué? Cuando llegues a la frontera, no importa de dónde vengas, vas a pasar por el mismo desierto y vas a arriesgar tu vida. Sí, ya sé, pero mira allá del otro lado. Oye, pero muchos se mueren en el desierto y nunca los encuentran. No, sí, pero allá del otro lado, allá hay una mejor vida para mí. Oye, pero cuando llegues allá y si es que llegas, la vas a sufrir, te van a discriminar, no vas a tener las mismas oportunidades. Sí, ya sé, pero cuando llegue a aquel lado, allá mi vida va a ser mejor. ¿Sabe por qué hicimos eso? Por unos cochinos dólares. Bueno, no son cochinos, pero sí son cochinos. Si son cochinos y no los quieren, démenlos a mí. ¿Por qué hicimos eso? Por la visión de una mejor vida, lo arriesgamos todo. Por la versión de una mejor vida arriesgamos absolutamente todo. Dejamos todo atrás. Hemos vivido años extrañando nuestros países y nuestras familias y añorando que un día podamos tener lo que dejamos atrás, porque pensábamos que esta vida era mejor. Y en muchos sentidos lo es y en muchos no lo es. Pero valió la pena. O según pensábamos nosotros en aquel tiempo, valió la pena todas esas pruebas para poder llegar. ¿Cómo no hemos de arriesgarlo todo, hermanos y hermanas? Cuando al centro mismo de lo que llamamos el evangelio está el amor del Padre al enviar a su Hijo Jesucristo. Al centro mismo del evangelio está la gracia de Cristo en su sacrificio y en su victoria. Al centro mismo del evangelio está la comunión y el poder del Espíritu Santo para los que hemos alcanzado esta salvación tan grande. ¿Cómo no lo daremos todo por protegerlo? ¿Qué vale más que la integridad del evangelio en nuestras vidas?